comente algo de la sesión, antes de preguntarle del dólar, de la sesión de ayer en el Senado, donde usted tuvo otra vez una pequeña fricción con la vicepresidenta, ¿no? Sí, pero a mí me parece que las fricciones son parte del anecdotario. Me parece que lo grave que está pasando en el Senado es esto de que en el medio de la peor crisis social, económica, e inclusive me animo a decir con consecuencias muy importantes en la política de nuestra historia moderna, no estamos discutiendo absolutamente nada de lo que deberíamos estar discutiendo. Miren el temario de la sesión del otro día. El resto, sinceramente, son anécdotas. Lo preocupante es que nada de lo que deberíamos estar debatiendo acerca del presente, pero sobre todo acerca de cómo encauzar el futuro de la Argentina, lo estamos haciendo. Pensemos que Argentina tiene desde hace mucho tiempo un problema estructural, es uno de los países que menos creció en el último medio siglo, que está en el podio de los que más recesiones tuvieron, que estuvo atrapado en 2 ciclos de no crecimiento del ingreso por habitante, del 74 hasta el 90 el ingreso por habitante cayó, y desde el 2006-2007 hasta el 2019 también, que cuando uno contempla este año vamos a tener el PBI por habitante del año 73, mucho peor distribuido, vamos a tener 50%, es decir, la mitad de los argentinos en situación de pobreza, que hay shocks que en mi opinión todavía no llegaron, pero además está la angustia, la incertidumbre frente al presente y a cosas que la gente no sabe cómo van a seguir. Y entonces nos ve discutiendo temas que pueden ser importantes o que pueden ser en otro contexto, en un contexto de un país que está normalizado, que crece, que no tiene ningún inconveniente, puede ser. En este momento discutir estas cosas me parece alejado de la realidad y egoísta. Ahora, Martín, bueno, en este contexto lo que está pasando, entre otras cosas, es que esta semana aparece esto como síntesis del Super Cepo, ¿no? Que me parece que es el título de un problema económico muy fuerte de la Argentina y que se enraiza y que lleva a esto de la falta de dólares, a esta la falta de incapacidad de poder crecer y de estancamiento, ¿no? Bueno, sin duda, el dólar es 2 cosas en el caso de la Argentina. Primero es un síntoma. Cada vez que, no es un termómetro perfecto, pero cada vez que sube la temperatura del dólar, lo que hay es un problema de base y además una manifestación de la preocupación de la gente. Y lo otro que es el dólar es el precio de todo lo que producimos nosotros con respecto al resto de los precios del mundo. Entonces es casi el precio fundamental de la economía. Ordena el resto de las cuestiones. Entonces, vamos al problema del síntoma o a la faceta de síntoma del dólar. La gente se asusta cuando tiene incertidumbre con respecto al futuro, trata de comprar una garrocha para saltar el problema de la grieta que se le abre adelante, ¿sí? Del colapso que ve o de los riesgos que ve. Esa garrocha en la Argentina se llama dólar. ¿Por qué? Bueno, porque no depende de nada de lo que podamos hacer nosotros y la gente lo siente como más seguro. Ahora, cuando ya había un cepo que impedía comprar más de $200 mensuales, y el gobierno toma medidas diciendo que eso es un problema, imaginen lo que piensa la gente. La gente piensa, si que yo compre $200 es un problema para la economía argentina, la debilidad y la fragilidad de la economía argentina es mayúscula, con lo cual aumenta el temor. Y por otro lado, cuando digo que es el precio de todo, ¿sí?, es el precio con el cual nosotros tenemos que competir con el resto del mundo. Y cuando está desalineado de lo que necesita la Argentina para eso, es cuando la Argentina se estanca y tarde o temprano cae en algún tipo de devaluación que genera crisis y redistribuciones de ingresos, donde los más pobres se vuelven más pobres todavía y donde la desigualdad se vuelve más rampante. Entonces, el gobierno al síntoma lo trata mal, y a la relevancia que tiene el dólar o el tipo de cambio en cualquier economía la está subestimando. Y al desalineamiento que está teniendo esa variable para lo que necesita la Argentina también. Y ya sabemos cómo termina eso. Ahora, ese es un elemento más de preocupación en el medio de todo el resto de las preocupaciones que existen en la Argentina. Senador, usted decía hoy, y a propósito de ese resto que usted menciona, usted decía hoy que hacía mucho tiempo que no estaba tan preocupado por el destino o el futuro de la Argentina. ¿Cuáles serían, al margen de la cuestión dólar,
y vinculados a la economía, ¿cuáles serían los otros aspectos que a usted lo preocupan como extremadamente críticos en esta realidad? Bueno, Argentina, como decía, viene de un problema estructural de falta de crecimiento desde hace mucho tiempo. Yo lo he diagnosticado y lo he publicado en un libro, por lo menos cómo yo entiendo que eso ha ocurrido, cuáles son las causas. Pero sobre eso, lo estructural, se monta la herencia que el gobierno recibió, que claramente no es buena, y ahora se montan los yerros del gobierno y además la pandemia. Y yo tengo estos, si quieren, temores. El primero es, la clase política debería estar marcando el rumbo colectivo a futuro. Entonces, ahí hace falta, no sé si un llamado a la reflexión o un llamado a la solidaridad. Si la agenda de algunos es la agenda de la pelea, bueno, que tengan solidaridad y se empiecen a abstener de la pelea y empecemos a atender otros temas. ¿Por qué? Porque hay que conducir varias cosas al mismo tiempo. Primero, la pandemia, que no terminó. En segundo lugar, el estado de ánimo colectivo. Y si nos estamos tirando con cosas que no sirven, no son relevantes y agrediéndonos, el estado de ánimo va a empeorar. Pero voy a agregar dos temas que a mí me preocupan mucho. El primero es que la pandemia implica una pérdida de riqueza y de ingresos masiva. Cada uno la está sintiendo en su espacio, ¿sí? Pero para hacer una comparación, aunque sea poco políticamente correcta, un ciudadano de Londres, en plena Segunda Guerra Mundial, sonaba la sirena, se iba a la noche al refugio antiaéreo, bombardeaba la Luftwaffe y cuando salía veía lo que se había evaporado de riqueza, veía que su casa no estaba, que la fábrica donde trabajaba no estaba, veía que todo se había vuelto más pobre. Bueno, la pandemia en el mundo está causando esto, en la Argentina también, pero no es la misma sensación de estómago, lo vamos a percibir después. Y la clase política tiene que ser capaz de conducir el sentimiento que genera y proveer un espacio de esperanza para eso. Eso es lo primero que pienso. Lo segundo que pienso es que hay diques de contención que están acumulando agua. ¿Sí? Que no parece que el agua se acumula, pero mañana esa agua va a romper o rajar el dique de contención en algún momento porque no es para siempre. Por ejemplo, los ATP, el IFE, que están muy bien, postergar pagos de créditos, postergar pagos de impuestos, postergar pagos de servicios públicos, todo eso ya sabemos que es agua que se acumula. Mañana eso también puede desbordar. Ujú. Estas Sí. dos cosas me preocupan mucho. Tercero, antes de que empezara la pandemia en el mundo, en Latinoamérica había bronca. Había bronca en Colombia, había bronca en Chile, había bronca en Ecuador, había bronca en Bolivia. En la Argentina había esperanza de cambio de gobierno, como en todo cambio de gobierno, ¿sí? Y la bronca esa en Latinoamérica no es que se evaporó, que no existe, está en cuarentena. La gente está encerrada, entonces algunos manifiestan de vez en cuando su bronca, pero todavía no la vemos en su magnitud, porque la gente todavía no se asomó a lo que viene. Entonces, Sí. este no es un momento para estar discutiendo estupideces, sinceramente. Es Lustó, un momento para entender la gravedad que tiene. ujú. Lustó, una de las crisis de la pandemia, me parece que una de las víctimas de la pandemia es el empleo, ¿no? En el mundo y en la Argentina también. Y esto se suma a empresas, bueno, Falabella esta semana, pero empresas extranjeras que vienen yéndose de la Argentina. ¿Por qué se van las empresas de la Argentina? Bueno, yo creo que hay un montón de elementos para eso y en grados de preocupación. El primero es, la verdad que Argentina, para los inversores extranjeros, si bien de vez en cuando les va bien, también tiene tantas anomalías que siempre tienen que explicar los representantes, los encargados de las empresas en la Argentina, por qué Argentina es un caso atípico, por qué tiene otro dólar, por qué me cambian las reglas, etcétera, etcétera. Que es a otra escala lo mismo que le pasa a la gente, que también le cambia las reglas. Ahora, cuando una empresa multinacional no tiene problemas en ningún lugar y le tiene que dedicar más atención para entender la Argentina, puede ser que lo acepte. Pero cuando ya tiene problemas en todo lado del mundo, ya no tiene más ganas ni energía para dedicarle tanto a la Argentina. Ahora, ¿qué me preocupa a mí hoy? Que en general cuando eso le pasaba a alguna empresa antes, había empresarios argentinos que estaban dispuestos a comprar esas empresas. Hoy los empresarios argentinos no tienen ganas de invertir y tomar ese riesgo. Casi nadie tiene ganas de eso. De la misma manera que hay muchos jóvenes que están pensando en cómo se van.
Y uno vota de distintas maneras en un país. Uno se expresa cuando pone una boleta en la urna, se expresa cuando elige dónde vive, se expresa cuando pone su dinero. Lo que nos están diciendo todos es que no tienen confianza en que seamos capaces como clase dirigente, y ahí no solamente englobo a los políticos, sino a todos, a ordenar lo que hace mucho viene desordenado, el presente y sobre todo el futuro. Ya sabemos que vamos a arrancar de más abajo. La pregunta es, ¿vamos a arrancar de más abajo, desmalezando colectivamente el camino o perdidos en el medio de la selva otra vez? Lustó. Y yo creo que esto es lo que tiene un montón de gente que además desde lo individual está viendo que sus hijos no se están educando, está viendo que su ingreso se evaporó y está viendo que no sabe si su fuente de ingreso va a existir mañana. Mientras atraviesa la crisis sanitaria, con el temor que eso implica ante un virus desconocido. Lustó, buenas noches, Pablo de León. Hace un rato ¿Qué tal, terminó Pablo? una reunión entre Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof y el presidente, como es habitual en la pandemia, pero con un elemento especial, que es los sucesos y esta cuestión del punto de coparticipación que ya le sacó el gobierno. ¿Cómo te causó ver al jefe de gobierno, que es tu aliado político tuyo, o vos aliado político de él? ¿Cómo te cayó la imagen de Larreta hoy en Olivos? Mira, no pude ver la imagen, me lo estás contando vos, ¿sí? Obviamente estoy al tanto. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta lo que privilegia es la capacidad de poder concertar políticas en materia sanitaria en el medio de la pandemia, con un distrito como es la provincia de Buenos Aires, con el cual la ciudad de Buenos Aires no es que tiene una frontera, hay que coordinar, hay que coordinar. Ahora, me parece que queda bastante claro, y lo ha dicho él el otro día, que no hay muchas otras cosas por coordinar. Solo es una coordinación responsable de cómo manejamos lo sanitario. Senador, usted hablaba recién de, bueno, la necesidad de que se empiecen a considerar evaluar las cuestiones importantes en medio de la crisis, la necesidad también de que la clase dirigente y la clase política entienda bueno, que hay que ir hacia algún grado de consenso o acuerdo básico. Digo, ¿usted lo ve al presidente en relación de fuerza para hacer una convocatoria de ese tipo o lo ve extremadamente condicionado por la vicepresidenta? Yo no veía al presidente con ánimo de hacer eso al principio de la pandemia, y creo que esa foto recurrente del jefe de gobierno, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del presidente cada vez que anunciaban la cuarentena, más allá del fastidio de tener que continuar en cuarentena, generaba cierta expectativa de que la clase política podía debatir de otra manera, aún a pesar de las diferencias. Y la verdad que los últimos acontecimientos, sobre todo el de la quita de los recursos de la ciudad, pero desde antes, diría, un montón de medidas sin consultas, en una dirección claramente contraria a cualquier tipo de diálogo y a encontrar un consenso sobre cómo encauzar lo que le pasa a la Argentina, sobre todo en materia económica, creo que han generado la sensación de que aquellas cuestiones que el presidente valoraba al principio en cuanto al diálogo, a la mesura, a cambiar cierta regla de juego, hoy ya no están sobre la mesa. Esperemos que la gravedad de la situación, ¿sí?, a pesar de lo dolorosa que es, sea un llamado de atención. Todavía Argentina está a tiempo. Yo el año pasado, dando charlas en universidades, daba alternativas a los jóvenes a ver qué los haría cambiar de opinión sobre su propensión o ganas de buscar su destino en otro país. Lo más importante no era si la inflación era más baja, si se conseguía más dinero, si se salía del... Lo más importante era si nos veían trabajar en conjunto. Eso era. No había ninguna otra cosa que les cambiara el humor. Ninguna. Bueno, eso que parecía que al principio podía ocurrir, a pesar de las enormes dificultades que ya traía la Argentina y de la pandemia, hoy se está evaporando a una velocidad inusitada y es lo que tenemos que frenar. Lo tenemos que frenar de manera urgente. No hay más espacio para agendas personales, no hay más espacio para agendas antagónicas, no hay más espacio para buscar la derrota del otro. No hay más espacio en la Argentina para eso. Senador, gracias por estar esta noche con nosotros. Perdón, un solo tema. Le quería mandar un saludo muy especial a una persona que es a Gabriel Abrile, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Padua en Río Cuarto,
Gabriel estuvo, porque muchos compañeros se contagiaron, estuvo haciendo mucho tiempo de guardia, ahora está en una situación muy complicada y ha sido trasladado a Córdoba. Le queremos desear lo mejor y necesitamos más personas como él.